¿Y si te dijera que hubo maestros tan poderosos, tan sabios, que sus palabras cruzaron siglos y aún hoy siguen despertando almas dormidas? Maestros que no buscaban templos ni seguidores, sino que sembraban fuego en el corazón de los que estaban listos. Hermes Trismegisto, Apolonio de Tiana, Pitágoras, Zaratustra, maestros olvidados por la historia pero recordados por el alma, fueron perseguidos, malinterpretados, manipulados, pero dejaron un mapa, un código oculto, un mensaje que solo se activa cuando tu espíritu está preparado. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es una historia, es una llamada. Mucho antes de que existieran las religiones, antes de los templos, las Biblias, los profetas, ya había un susurro en el viento, una voz silenciosa que hablaba del todo, del uno, del misterio. Esa voz tenía un nombre: Hermes Trismegisto, 3 veces grande, sabio en lo humano, sabio en lo divino, sabio en lo invisible. Un ser que no era solo humano, ni solamente divino, una conciencia que cruzó fronteras, tiempos y lenguas para revelar una verdad universal. Hermes no predicaba, no imponía reglas, transmitía principios, verdades eternas, leyes invisibles que rigen todo lo que existe, desde una estrella hasta un pensamiento. A lo largo de los siglos, su legado fue reunido en un conjunto de textos sagrados, conocidos como el Corpus Hermeticum, un tesoro de sabiduría oculta, compuesto por tratados filosóficos, revelaciones místicas, enseñanzas espirituales, cada uno una llave, una puerta hacia lo que no se ve, pero que vibra en todo. No es un libro para la mente racional, es una llamada para el alma despierta. Sus palabras no enseñan, despiertan. Hermes hablaba del uno, de que todo proviene de una sola fuente y de que el ser humano es un reflejo vivo de ese uno, una chispa de lo divino atrapada en la materia. El Corpus Hermeticum enseña que Dios no está afuera, sino en todo, en cada célula, en cada átomo, en cada pensamiento puro que nace del corazón. Según Hermes, el alma humana está atrapada en una prisión de ilusión y solo puede liberarse a través del conocimiento interior. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esa frase no es una metáfora, es un mapa, un viaje, una alquimia. Porque Hermes no vino a hablar del universo, vino a revelarte que tú eres el universo, en forma humana. En sus enseñanzas encontramos las famosas 7 leyes herméticas: el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto, el género. Cada una es una ley universal. Juntas son un código, un lenguaje sagrado que te permite ver la realidad como un espejo. Todo lo que ves refleja lo que eres. Hermes enseñó que todo es mente, que la realidad no es sólida, sino mental, una proyección de tu estado interior. Por eso, cuando cambias tu vibración, cambias tu mundo. Cuando sanas tu alma, la materia obedece. No hay castigo, no hay recompensa, solo resonancia. También se le atribuye la mítica tabla esmeralda, una inscripción sagrada grabada, según la leyenda, en una piedra verde translúcida que resume toda la alquimia espiritual en una sola frase: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esa frase ha sido repetida, interpretada, deformada, pero aún guarda su poder, porque dice en pocas palabras que todo está conectado, lo visible y lo invisible, el cuerpo y el alma, el caos y la armonía. Hermes fue reverenciado en Egipto como Tot, en Grecia como Mercurio, en la alquimia medieval como el guía oculto de los iniciados. Su legado no es propiedad de ninguna religión, es patrimonio del espíritu humano, y aunque muchos niegan su existencia histórica, su voz sigue viva. No hablaba al intelecto,
hablaba al alma, y el alma nunca olvida. No todos los maestros dejaron escritos, algunos dejaron leyendas. Sus pasos se borraron de los caminos, pero su presencia sigue resonando en los corazones que intuyen lo sagrado. Uno de ellos fue Apolonio de Tiana, un hombre envuelto en misterio, acusado por unos de ser impostor, venerado por otros como iluminado. Nació en el primer siglo en Capadocia, Asia Menor. Vivió en una época en la que Roma dominaba el mundo y la sabiduría era un bien peligroso. Los sabios eran vigilados y los que sabían demasiado eran silenciados. Apolonio eligió el camino del silencio, de la no violencia, del desapego. Era asceta, vegetariano, sanador, profeta. Viajó por Egipto, India, Persia, Etiopía, buscando y compartiendo conocimientos ocultos. No buscaba discípulos, buscaba comprensión y por donde pasaba, dejaba un eco, una transformación, una energía que no se podía explicar, pero se sentía. Se dice que hablaba todos los idiomas, y ninguno al mismo tiempo, porque su lenguaje era otro, un idioma vibracional, que tocaba el alma antes que el oído. Algunos lo llamaron mago, otros avatar. Incluso hay quienes lo compararon con Jesús, por sus milagros, su sabiduría y su forma de ver la vida como un templo sagrado. Pero Apolonio nunca quiso ser adorado, ni temido. Solo quería que recordaras lo que eres, recordaras lo que olvidaste, recordaras el poder que duerme dentro de ti. Sus enseñanzas no están escritas en pergaminos famosos, están dispersas, fragmentadas, como piezas de un espejo roto. Y tal vez por eso nadie pudo manipularlo del todo, porque para comprender a Apolonio hay que mirar más allá de las palabras. En sus viajes visitó pirámides, monasterios, cuevas, templos perdidos. Conversó con brahmanes, místicos, iniciados, y siempre decía lo mismo: la verdad no está en los libros, está en el alma. Se le atribuyen sanaciones milagrosas, bilocaciones, desapariciones instantáneas y profecías cumplidas. Pero su verdadero poder era la coherencia. Vivía lo que enseñaba, encarnaba lo que decía. Y esa es la forma más alta de magia. Fue perseguido por emperadores, filósofos, sacerdotes, y aún así nunca se defendió, porque entendía algo que muy pocos comprenden. No hay enemigo externo cuando la luz interna es fuerte. Se dice que murió en silencio o que simplemente desapareció, como una estrella que se funde con el cielo. Pero su legado sigue latiendo. Hoy, su nombre no aparece en los altares ni en los sermones, pero aparece en el suspiro de quienes buscan algo más, en el corazón de quienes sienten que la magia existe y que el alma recuerda. Apolonio fue un recordatorio viviente de que no hay que gritar para transformar, de que la luz no necesita permiso para brillar, solo necesita ser vivida. Cuando escuchas el nombre Pitágoras, seguramente piensas en triángulos, números, fórmulas, pero lo que casi nadie dice es que Pitágoras no fue solo un matemático, fue un iniciado, un místico, un maestro del alma. Decía que todo en el universo es número y vibración, que los planetas cantan, que cada ser tiene una frecuencia y que la armonía no es un concepto musical, es una ley del cosmos. Para él, el número no era una herramienta científica, era una puerta espiritual, un lenguaje sagrado que conecta el alma con el todo. Fundó una escuela en Crotona, al sur de Italia. No era una academia, era un templo, un espacio sagrado donde los iniciados vivían en silencio, estudiaban la música de las esferas y se preparaban para recordar quiénes eran en realidad. No todos podían entrar. Se exigía pureza, disciplina, silencio interior y, sobre todo, humildad. Pitágoras enseñaba que el cuerpo era una prisión temporal y que el alma era inmortal, un viajero eterno que venía al mundo a aprender, a experimentar, a evolucionar. Su símbolo era el pentagrama. 5 puntas, 5 elementos,
5 caminos hacia el equilibrio interior. Cada número tenía un alma, cada forma, una intención y cada sonido, una función sagrada. Él descubrió lo que llamó la música del cosmos. Afirmaba que los astros se movían siguiendo una armonía imperceptible, una sinfonía divina que el alma humana puede recordar cuando entra en sintonía con su esencia. No se trataba de fe, sino de vibración, de resonancia, de reconocer que el universo no está fuera de ti, está tocando dentro de ti todo el tiempo. Pitágoras también hablaba de la reencarnación. Decía que el alma viaja de vida en vida, aprendiendo, recordando, corrigiendo, y que los errores no son castigos, sino lecciones para refinar la vibración. Su enseñanza era silenciosa, profunda, directa. No hacía milagros, hacía música con la realidad. Muchos lo rechazaron, otros lo persiguieron, porque su verdad incomodaba. Mostraba que no hay excusas cuando comprendes que tú eres el creador de tu armonía. No dejó textos. Sus palabras fueron transmitidas boca a boca, corazón a corazón. Y tal vez por eso siguen vivas, porque lo que nace del alma no muere con el cuerpo. Hoy, Pitágoras sigue siendo recordado por sus fórmulas, pero olvidado por su fuego. Su mirada no era la de un científico, era la de un iniciado, que veía el universo como un templo de sonido, y a cada ser humano como una nota única en la sinfonía de la creación. Mucho antes de Buda, mucho antes de Cristo, mucho antes de Mahoma, ya había un maestro que hablaba de la luz y de la oscuridad. Su nombre era Zaratustra, y su mensaje fue fuego. No fuego que destruye, sino fuego que purifica, que revela, que transforma. Zaratustra nació en tierras antiguas, donde los desiertos se funden con las estrellas. Persia lo vio caminar, pero su mensaje era para toda la humanidad. Fue el primer gran maestro en hablar del libre albedrío, de que el ser humano tiene el poder de elegir, entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, entre la sombra y la luz, pero no como una guerra externa, sino como una batalla interna, una danza espiritual entre dos fuerzas que coexisten. Fe en todo. Para él el mal no era un enemigo, era un maestro, una prueba que revela la fuerza de nuestra alma y nos recuerda el propósito de estar aquí. Su símbolo era el fuego sagrado, una llama eterna que no representaba a un Dios externo, sino a la conciencia despierta, esa chispa divina que arde dentro del corazón, incluso cuando todo alrededor parece oscuridad. Zaratustra no pedía templos, pedía conciencia, no exigía obediencia, invitaba a pensar, a cuestionar, a despertar. Enseñó que cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene una consecuencia, y que el alma evoluciona, no por castigo o recompensa, sino por comprensión. Sus enseñanzas fueron la base del zoroastrismo, una sabiduría ancestral que influyó en el judaísmo, el cristianismo, el islam y muchas escuelas esotéricas, porque en su centro no había religión, había fuego. El fuego como símbolo del alma viva, del espíritu activo, del conocimiento que ilumina desde dentro y guía en la oscuridad. Zaratustra hablaba del buen pensamiento, de la buena palabra y de la buena acción. 3 pilares que, cuando se viven, transforman al ser humano en un faro, un guía, un creador, consciente, un portador de la llama. Fue incomprendido, fue perseguido, pero nunca dejó de arder. Nietzsche lo rescató en la filosofía, pero lo interpretó a su manera, porque la verdad de Zaratustra no se puede encerrar en palabras. Es vibración pura, es experiencia interior, es fuego en movimiento. Hoy su nombre apenas se menciona, pero su esencia vive en todo aquel que, en medio de la sombra, elige ser luz. Si estos maestros eran portadores de luz, si sus palabras encendían el alma, ¿por qué fueron olvidados? ¿Por qué sus nombres no están en los libros de historia? ¿Por qué sus enseñanzas fueron enterradas, silenciadas,
deformadas, porque la verdad, cuando es pura, no puede ser controlada, y eso asusta. La sabiduría que ellos compartieron no buscaba templos, ni estructuras, ni jerarquías. No necesitaba intermediarios. No dependía de rituales externos. Solo requería algo que el sistema no puede permitir: libertad interior. Esa sabiduría enseñaba que el ser humano es un microcosmos, un universo en sí mismo, con la capacidad de sanar, de crear, de transformar su realidad, sin depender de instituciones, sin esperar salvaciones externas. Y ahí comenzó el conflicto. Porque un alma libre no obedece por miedo, no se arrodilla ante el poder, no compra promesas de cielo, ni teme amenazas de infierno. Una conciencia despierta no necesita ser gobernada. Y eso es peligroso para quienes construyen su poder sobre la ignorancia. Así, los sabios fueron convertidos en mitos, o en demonios, o simplemente borrados. Sus libros fueron escondidos, sus enseñanzas manipuladas, sus vidas reescritas por quienes no podían entenderlas, ni tolerarlas. Muchos textos herméticos fueron destruidos por el fuego. Muchos escritos gnósticos fueron declarados heréticos. Muchos tratados de alquimia fueron codificados para que solo los dignos pudieran comprender. La sabiduría fue prohibida, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado verdadera, porque enseñaba que tú eres la llave, que todo lo que buscas está en tu interior, y que no hay barrera más grande que el miedo que has aceptado como normal. El conocimiento oculto no está oculto porque sea secreto, está oculto porque fue desplazado, desacreditado, silenciado, para que no lo escuches. Pero aún vive, en los susurros de antiguos manuscritos, en los símbolos que aún adornan templos, en los sueños que despiertan memorias, y sobre todo, vive en ti porque el alma no olvida. Y cuando el tiempo es propicio, ese conocimiento vuelve a nacer como una chispa, como un fuego, como una certeza inexplicable que te dice: tú ya sabes, solo tienes que recordar. No todo lo que transforma se puede explicar, y no todo lo que se explica transforma. Los grandes maestros sabían esto. Por eso hablaban con símbolos, con metáforas, con silencios, porque hay un lenguaje que no necesita traducción, un idioma sin gramática, que atraviesa culturas, épocas y creencias. Un lenguaje que no se escucha con los oídos, sino con el alma. El alma no responde a datos, responde a vibraciones, a imágenes que despiertan memorias, a frases que abren portales internos, a símbolos que encienden fuegos dormidos. Hermes escribió en claves, Pitágoras enseñaba a través de la geometría, Zaratustra usaba la llama como espejo del espíritu. Apolonio hablaba en enigmas que solo los iniciados podían entender, porque sabían que el verdadero conocimiento no es algo que se memoriza, es algo que se recuerda, y lo que se recuerda no viene de afuera, surge desde dentro. Tal vez por eso, cuando escuchas ciertas palabras, algo en ti se mueve. Cuando ves un símbolo antiguo, una parte de ti siente que ya lo conocía. Cuando lees una frase que parece escrita para ti, el corazón se acelera, aunque no sepas por qué. Eso no es casualidad, es resonancia. Estás recordando un idioma que no se enseña en las escuelas, un lenguaje que usabas antes de nacer, antes de olvidar. Ese lenguaje está en el arte, en la música que no tiene letra, pero te hace llorar, en el silencio de una montaña que te habla sin voz, en un sueño, que te deja un mensaje sin palabras. Los antiguos lo llamaban lengua del alma, voz del espíritu, sabiduría del silencio. Y aunque el mundo moderno lo ha ignorado, sigue presente, en símbolos ocultos en catedrales, en dibujos de civilizaciones antiguas, en geometrías sagradas que aparecen una y otra vez, como si quisieran ser recordadas. Ese lenguaje no manipula, no obliga, no grita, solo susurra y espera a que estés listo para escuchar. Porque cuando el alma entiende, la transformación comienza.
no como un cambio brusco, sino como una brisa que limpia el polvo del olvido y te devuelve a casa. Por eso estás aquí, porque algo en ti lo recuerda y está listo para traducir el silencio en despertar. Toda esta sabiduría, todos estos nombres, símbolos, enseñanzas, no, fueron compartidos para que los admires, fueron sembrados para que despiertes. No estás aquí por casualidad, ni por coincidencia. Estás aquí porque algo dentro de ti ya está preparado para recordar, para aplicar, para encender la llama que llevas dentro y que estuvo dormida, pero nunca extinguida, porque la verdadera maestría no está en acumular conocimiento, está en recordar quién eres y vivirlo. Hermes lo enseñó con leyes, Pitágoras con vibraciones, Zaratustra con fuego, Apolonio con presencia, y tú también puedes despertar esa misma sabiduría si haces espacio dentro de ti. No necesitas rituales complejos, ni pertenecer a una escuela secreta, ni esperar a que alguien más te dé permiso. Necesitas silencio, intención y voluntad de ir hacia adentro. Cada vez que eliges actuar con verdad, despiertas un fragmento de sabiduría. Cada vez que escuchas con el alma, afinas tu frecuencia. Cada vez que eres coherente, te alineas con el todo. El primer paso es observar sin juzgar, reconocer tus sombras, tus heridas, tus patrones repetidos, no para castigarte, sino para liberarte. El segundo paso es cultivar el silencio interior, apagar el ruido externo y permitir que la voz del alma se haga presente. Una voz que nunca dejó de hablarte. Aunque la hayas olvidado, el tercer paso es vivir lo que sabes, hacer de cada acto cotidiano un acto sagrado, caminar con conciencia, hablar con verdad, crear con propósito. No se trata de ser perfecto, se trata de estar presente, porque cada paso consciente despierta un maestro interno, y cuando ese maestro despierta, la búsqueda externa termina. Ya no necesitas ídolos, ni fórmulas, ni validaciones, porque la sabiduría ya vive en ti. Recuerda, la sabiduría no es información, es vibración, y tú ya estás resonando con ella. Solo necesitas permitirte expresarla, ser canal, ser llama, ser camino. Viniste a este mundo no para repetir lo que otros dijeron, sino para encarnar lo que tu alma recuerda. Y cada vez que eliges hacerlo, el universo te responde, porque cuando tú despiertas, el mundo entero cambia su frecuencia. Has caminado con Hermes, has sentido la vibración de Pitágoras, has observado el fuego de Zaratustra y has respirado el misterio de Apolonio. Has tocado la sabiduría oculta, la que fue prohibida, la que aún vive en símbolos, en silencio, en tu propia memoria. Pero ahora es momento de mirar más cerca, de cerrar los ojos para ver lo que está dentro, porque el verdadero maestro no está afuera, no lleva túnica ni corona, no habla con palabras rimbombantes, ni se presenta con milagros. El verdadero maestro eres tú, tú. Cuando eliges actuar con verdad, incluso cuando duele, tú. Cuando decides perdonar, aunque tu ego grite venganza, tú. Cuando permaneces en paz, en medio del caos. No necesitas títulos, ni linajes, ni iniciaciones externas. Tu alma ya vino iniciada, ya cargaba en sí todo lo que necesitaba recordar, pero para despertar esa memoria, tuviste que olvidar primero, caer, perderte, buscar fuera. Solo así, el reencuentro tendría poder. Solo así, el recuerdo sería real. La llamada del silencio no es un vacío, es una presencia, una vibración que te susurra. No sigas buscando, tú ya eres luz, ya eres canal, ya eres sabiduría viva, aunque lo hayas olvidado. Por eso estás aquí, no para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que siempre fue tuyo.
Los antiguos sabios no querían seguidores, querían espejos, almas despiertas, caminantes conscientes. Y hoy, esa responsabilidad es tuya. Caminar con humildad, escuchar sin prejuicio, hablar con alma, crear con intención, ser el maestro que no enseña, sino que inspira, que no convence, sino que vibra, porque en este nuevo tiempo, los templos no serán de piedra, serán cuerpos conscientes, almas encendidas, presencias que iluminan, simplemente al ser. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque ya lo sabes, porque algo en ti ya está listo para responder al llamado. Ahora camina, recuerda, y deja que el mundo escuche el eco sagrado del Maestro que habita en ti. Todo este viaje no fue hacia afuera, fue hacia adentro. Hermes, Apolonio, Pitágoras, Zaratustra, no vinieron a mostrarte lo que ellos sabían, vinieron a reflejarte lo que tú has olvidado. Sus voces eran ecos de la tuya. Sus pasos preparaban el camino que ahora tú estás recorriendo. Y si algo en ti vibró al escuchar estas palabras, es porque estás recordando que el alma no busca información, busca sentido, y que la verdad no se encuentra, se despierta. No te pedimos que creas, te invitamos a sentir, a cuestionar, a encender la chispa, a mirar más allá del velo, porque la historia de estos grandes maestros es también tu historia. Y ahora te toca escribir el próximo capítulo, con tu vida, con tu luz, con tu ejemplo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perder los próximos capítulos de esta serie espiritual. Y por favor, déjanos un comentario abajo. Cuéntanos, ¿qué parte te tocó más? ¿El alma? ¿Con qué maestro sentiste más conexión? ¿Ya habías sentido antes este llamado? ¿Te interesa seguir explorando temas como este? Tus palabras pueden despertar a alguien más, así como este video tal vez despertó algo en ti. Comparte este contenido con quien sientas que está listo para recordar. Y acompáñanos en este viaje, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más, porque cuando una sola alma recuerda, muchas otras despiertan. Y al recordar, no te vuelves alguien nuevo, te vuelves quien siempre fuiste.